No podemos negar que 2020 ha sido espectacular. Nos haya ido mejor o peor, nos acordaremos de él. Este año pasará a la historia y por razones objetivas como uno de los más negros de nuestra historia reciente. Sin embargo, y también por razones objetivas, este 2020 ha sido probablemente el mejor año de mi vida, el cual me ha traído grandes regalos. Menciono 4. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Snowing and blowing a bushel. El primero es una importante promoción a nivel profesional, un muscle up en barra, del que ya hemos hablado en otros episodios, una nueva casa de la que estoy cada día más enamorado y el mejor balance a nivel de finanzas personales, y ahora son familiares, que recuerdo en mi vida. Y repito, estos mencionados anteriormente los considero regalos y no hitos o victorias personales. Son regalos porque no son más que resultados a los que aspiramos, pero que no podemos controlar en su totalidad. Lo único que podemos controlar son las acciones que tomamos para alcanzar estas metas. Sin embargo, descubro que no soy más feliz que antes, sino que cada uno de estos hitos, entre comillas, son un momento de satisfacción tremendamente efímero, es decir, que pasan, tras los que queda un cierto vacío. Incómodo vacío, ¿verdad? Descubro, una vez más, que la felicidad no se encuentra detrás de un resultado o de una meta. Y la conclusión es confirmar de nuevo una realidad que es aplastante, al menos para mí. La única felicidad que existe es la que experimentamos en el camino hacia las metas que nos marcamos. Me gustaría haber descubierto esto antes, sobre todo en mi batalla contra una sensación que se llama insatisfacción hedónica en los libros, pero que no es más que esa incómoda sensación de insatisfacción permanente, incluso cuando conseguimos cosas. Esta insatisfacción hedónica es también responsable de cosas positivas como mover nuestra motivación hacia conseguir el siguiente reto. ¿Pero qué sucede cuando lo conseguimos? Volvemos a caer en esa sensación de ¿y ahora qué? Al fin y al cabo, la vida no deja de ser una sucesión de situaciones a resolver, los cuales además son el motor del cambio y de la superación constante. Como diría el amigo Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. La verdadera felicidad está en aceptar la insatisfacción, esta hedónica que mencionábamos, como una realidad inevitable y enfocar los problemas a los que queremos enfrentarnos de la mejor forma posible. Esto solo sucede cuando fijamos una meta que se alinea con lo que nos gusta hacer. Podemos marcarnos el reto de correr una maratón, pero si no nos gusta correr, existen dos posibilidades. O lo dejamos antes de tiempo, o la pasamos canuta, lo pagamos con otros hábitos y con los demás, y por supuesto lo dejamos una vez que lo conseguimos. Apegarnos a los resultados tiene cosas positivas, como avivar la motivación, pero otros muchos riesgos que dudo merezca la pena de correr, nunca mejor dicho para el ejemplo del maratoniano. No hay mejor estrategia que probar. Si existieran recetas que aseguran los resultados, no existirían tantos expertos en la misma materia vendiéndonos cursos que en muchas ocasiones promueven cosas contrarias. La mejor estrategia es probar, es decir, actuar, no decidir. Se trata de hacer. Puedes decidir comprar una casa, pero si no te prestan el dinero ni estampas una firma ante notario, no hay tutía. Somos al final el resultado de todas las acciones que tomamos, y no de las decisiones que tomamos, sino de las acciones que tomamos. Y normalmente las acciones las hay de tres tipos. Las hay acertadas, las hay erradas y las hay pendientes. Aprovecho este cambio de año, que esperemos sea mucho mejor, además para hacer esta reflexión en voz alta, también para compartir las que considero que han sido mis acciones acertadas de este 2020, otras de años anteriores que marcaron un antes y un después, y las que dejo pendientes para 2021. Comienzo con las 4 acciones acertadas de este 2020. El número 1 ha sido activar el modo no molestar. No hay nada como ser dueños de nuestro tiempo y de nuestra atención. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tenemos todas las notificaciones activadas de nuestro móvil, esto también lo hablábamos en el capítulo de productividad, se apodera de nosotros cualquier notificación que entra en el móvil. Saltamos detrás de ese conejo que es el WhatsApp, el grupo, las redes sociales. El modo no molestar de los smartphones es fundamental y es una gran herramienta para que nosotros nos enfoquemos en una tarea y decidamos cuándo queremos acudir a esos ladrones de tiempo o a esos momentos de entretenimiento que también son lícitos, también son buenos y tendrán su sitio. La segunda acción que quiero destacar es dejar de seguir a todo el mundo en Twitter. Esta es una decisión que tomé, creo que fue en octubre, y desde entonces vivo mucho más libre. Mi Twitter estaba plagado, de economistas, de entrenadores
y de políticos. No sé por qué tenemos esa tendencia natural a usar Twitter para seguir. Y yo seguía a políticos, tanto de los que más me gustan como de los que menos me gustan, por aquello de intentar entender y no solo seguir por el sesgo de confirmación a todos los que siguen un poco la misma ideología que yo, sino también, ¿por qué no seguir a los que siguen una ideología contraria e intentar ver los motivos para tratar de entender por qué defienden lo que defienden? Sin embargo, tanto a propios como extraños, tanto a los que con los que coincido como con los que no, me generaban muchísimo ruido en la cabeza y al final acababa cabreado y no sé por qué. Dejar de leer debates políticos en Twitter ha sido una liberación a nivel mental y me da mucha mayor sensación de, no sé, de paz. No necesito tener ese ruido constante de todo lo que pasa o intentar arreglar el mundo. En tercer lugar, otra acción acertada de este 2020 ha sido cambiar mi entrenamiento, tanto el de fuerza como el de, entre comillas, velocidad. De la parte de fuerza, sobre todo, he intentado ir siempre al gimnasio o a entrenar, o el gimnasio en casa, con un objetivo. Y el objetivo era conseguir el muscle up. Todo lo que he ido haciendo respecto a mi entrenamiento era para conseguir ese objetivo. Si yo creía que un ejercicio no me iba a ayudar a conseguir ese objetivo, no lo metía en el entrenamiento, porque al final lo que sucede es que metemos mucho volumen en basura en nuestro entrenamiento. Otra de las acciones ha sido también entrenar con un poquito más de intensidad, con un poquito más de frecuencia y con menos volumen. Es decir, entrenar de forma más repetida a lo largo de la semana, pero meter menos carga de entrenamiento cada uno de esos días que entreno. Por otro lado, en mi entrenamiento también ha cambiado meter 2 días en los que sprinto a la semana, es decir, 2 días que meto series de máxima velocidad de entre 20 y 40 metros, pero como, bueno, dedicamos un episodio del podcast solo a esto, os animo a leer ese episodio de Que la velocidad te acompañe. Cuarta acción que creo que ha mejorado mi 2020, pasear cada día. Quizá el mejor de todos. Pasear cada día me ha ayudado a reconectar un poco con mis pensamientos y, sobre todo, conectar con gente a la que admiro realmente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman podcasts en los que si tú quieres conocer a alguien o quieres aprender de alguien, es tan sencillo como buscar en iVoox esa persona y acceder a todas las entrevistas que él da. Entonces, este podcast, al menos a mí, me resulta una herramienta fantástica para sentirme cerca de estas personas, acompañado de estas personas, porque al final tú le estás dedicando tu tiempo. Tienes los auriculares puestos y los puedes sentir cerca, aunque estén lejos. Entonces, podemos conectar con mucha gente. Bueno, por mencionar solo algunos, en este caso, este 2020 ha sido la oportunidad para conocer a gente como Álvaro Flecha, de desarrollo de negocios, Pau Ninja, que habla de marketing digital, también de desarrollo de negocios, de su experiencia de vida, un poquito más informal, pero tremendamente también valioso en este sentido, o el podcast de ITNIC, que son de los chicos de Camalún, de Factorial, un software que hemos metido en nuestra empresa y que a partir de ahí me generó poderosa admiración y conocí a los chicos de ITNIC y creo que tienen un podcast espectacular, pero los hay muchos más. Los estuve revisando, sigo a más de 150 podcasts, por lo que podría mencionar aquí a muchos otros. Ahora paso a analizar 8 acciones que me cambiaron, pero un poquito tiempo atrás. A partir de 2016 prácticamente, que fue cuando empecé a cambiar mis hábitos. El primero fue dejar de ver el telediario. No recuerdo cuándo sucedió aquello, pero bueno, eso es buena señal, es que no recuerdo la última vez que vi un telediario. Debo reconocer que en el último mes he descubierto que Radio Televisión Española en España, emite las noticias en 10 minutos. Pero sí que intento ver siempre las noticias desde un modo neutro, es decir, no implicarme a nivel emocional con lo que sucede, porque al final te llevas esos problemas a la cama o a tu reflexión o los hacemos nuestros al final. E intentar leer más sobre la gente que creemos que tiene una opinión objetiva sobre las cosas, sobre todo con esta pandemia que hemos vivido, intentar ver gente que aportaba a nivel científico, lo que pueden suponer las vacunas, etcétera, etcétera. Segunda cosa que me cambió tiempo atrás, segunda acción que me cambió tiempo atrás, empezar a escuchar podcasts. No me enrollo con esto porque como soy el pesado de los podcasts, bueno, creo que es la mejor herramienta de formación que hay a día de hoy. Puedes combinarlo con otras muchas tareas y animaría a todo el mundo a buscar a esa gente a la que admira a través de todos los audiolibros que puede existir de ellos, entrevistas, etcétera, colgados en internet y la gran mayoría de esos recursos son gratuitos. Tercera acción que me cambió tiempo atrás, empezar a consumir contenido en inglés. Empezando por series, como Conocí a vuestra madre con subtítulos en inglés. Bueno, muchísimas series. Prácticamente a día de hoy no soy capaz de ver algo doblado, sino que lo tengo que ver siempre en inglés. Me gustaría ver más subtitulado en inglés, pero bueno, por cuestiones familiares tengo que ver subtitulado en español. Pero desde luego animaría a todo el mundo a empezar a consumir contenido en inglés, como es poner su ordenador en inglés, poner su móvil en inglés,
Aprenderéis muchísimo con esto. Yo lo hice en 2017, a día de hoy vuelvo a estar en castellano en muchos de los dispositivos, pero en aquel momento fue un game changer y bueno, me cambió mucho mi perspectiva de la vida y creo que aprendí mucho a raíz de eso. El cuarto es consumir todo lo posible de los mejores, es decir, los mejores para mí, a la gente a la que admiro. Aquí mencionaré a Marcos Vázquez en todo lo que tiene que ver con el fitness, Sergio Fernández, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, Mike Boyle en cuanto a entrenamiento funcional, Dan John en cuanto a entrenamiento en general porque es un auténtico referente, Flow High Performance, probablemente el mejor canal de YouTube que existe a día de hoy en cuanto a rendimiento físico deportivo. Da igual, puedes aprender absolutamente de todo lo que quieras. Emprende Aprendiendo, Eugeyer, bueno, hay muchísima gente aportando mucho en inglés, en castellano, ya prácticamente ha roto todas las barreras del conocimiento y basta con ir a YouTube, ir a iVoox, ir a cualquier proveedor de podcast y buscar sobre esa persona o sobre esa temática. Quinta cosa, consumir menos y crear más. 2017 y 2018 fueron los años en los que no paraba de consumir todo tipo de contenido, escuchar, ver. A partir de ahí tenía cierta necesidad de empezar a aportar algo. Entonces tenía un poco el síndrome del impostor, de, bueno, no soy suficientemente bueno, lo que yo tenga que decir no lo va a querer escuchar nadie, me daba miedo ponerme detrás de un micro, detrás de, ni mucho menos de un escenario, ¿no? En esta etapa como animador turístico. Bueno, fui rompiendo poco a poco el hielo y el miedo escénico y creo que aprendes muchísimo más cuando creas contenido y cuando lo aportas. No hay nadie que aprenda más que aquel que tiene la necesidad de exponerse y de exponer un contenido a otras personas y tratar de ayudarlos a través de ese contenido. Recomendaría a todo el mundo que consumiera menos y que empezara a crear más. Da igual si es escribir un poquito, da igual si es grabarse y exponerlo igualmente, da igual. Pero el hecho de dar el paso entre siempre estar a la expectativa, ser un espectador y pasar a crear algo, también nos hace crecer muchísimo como personas, al menos esa es mi opinión. Sexta cosa que me cambió tiempo atrás, aprender a decir que no. Bueno, esto daría para un podcast, pero creo que es una habilidad fundamental, que no nacemos con ello, que no nos enseñan a hacerlo y muchas veces nos vemos metidos dentro de proyectos y dedicando nuestro tiempo a cosas que no nos llenan. No hay nada como empezar a decir que no para empezar a ser dueños de nuestro tiempo y dedicarlo a aquello que nos gusta. Séptima cosa, ayunar. Por muchísimos motivos, ayunar ayuda a la productividad, a tener más energía. Simplemente hay que probarlo, porque podemos hablar de estudios científicos que defenderán ayunar, otros habrá también que digan que no es tan bueno, que es mejor una mayor frecuencia de comida, pero bueno, el enfoque 16-8, que no sé si me sale la cuenta de las 24 horas, sí, 16-8 probablemente el mejor, suelo cenar y no desayunar sino almorzar, y durante estos últimos tiempos estoy probando tampoco almorzar en algunos días, 1 o 2 días a la semana, o como mucho almorzar una pieza de fruta. Y mis niveles de energía están mucho mejor a lo largo de todo el día, simplemente me resulta quizá un poco más complicado ir metiendo las calorías solo en una comida, cosa que con 2 comidas, almuerzo y cena, me resultaba algo más fácil. Pero ayunar es sin duda una gran estrategia. Octavo, aprender sobre finanzas personales e inversión. Es una de mis, entre comillas, pasiones, aunque es un término algo manido, pero bueno, me encanta aprender sobre finanzas personales, no nos lo enseñan en la escuela y por muchísimos motivos también. Creo que todos deberíamos empezar a entender qué es la renta, qué es el IRPF, qué es el IVA, qué es, bueno, aprender a hacer nuestra declaración de la renta, qué es el interés compuesto, qué es la inversión, qué es un ETF, qué son fondos de inversión, qué es la bolsa, cómo funciona, cómo se crea el dinero. Y bueno, y para empezar hay un montón de contenido en internet, pero bueno, la película Take Haste probablemente fue lo que más me marcó y sobre todo Finanzas Personales para Dummies, que es uno de los libros que recomendaría a cualquier persona. Los 3 pendientes que me quedan para 2021. El primero es programar mi día. Soy una persona tremendamente desorganizada y aparte de las horas laborales, de mi dedicación profesional o de mi contrato profesional, después me cuesta, tengo un montón, tengo una lista de tareas creadas, pero sin embargo después no soy capaz de afrontar todas esas tareas. Se me van apilando y muchas veces me generan incluso miedo llegar a esa lista de tareas. Entonces, creo que ya no se trata tanto de tener una lista de tareas, sino de marcar un tiempo que voy a dedicar a cada proyecto. Si antes hablábamos de acciones, deja de programar. Bajo mi punto de vista, lo que me digo a mí mismo es, deja de marcarte tareas y empieza a marcarte tiempo a dedicar a cada uno de los proyectos que quieres avanzar. En segundo lugar, y muy relacionado con el anterior, es escalar los proyectos.
Lo comentaba hoy con Marcos, el CEO de AudioFit, que es uno de los proyectos en los que colaboro, y me siento estancado en este sentido, ya que por mucho que me gustaría en AudioFit, no estoy publicando lo que me gustaría porque necesitaría dedicarle más tiempo a esto, y por otro lado en VitaFit también, aunque me gustaría, no podemos asesorar a más personas porque eso conllevaría de restarle tiempo a los otros proyectos. Y por eso me encuentro ahí en una disyuntiva entre cómo dedicar o cómo ayudar a más personas sin restarme más tiempo, a nivel también vital, familiar, de mi propio entrenamiento. Entonces voy a buscar todas las opciones posibles para poder escalar y avanzar en los proyectos que tengo sin la necesidad de dedicar muchísimo más tiempo. Y en tercer lugar, la regla de los 5 segundos. Soy una persona, quien me conoce sabe que soy también impulsivo, que tengo mal genio, que reacciono no siempre bien a las cosas que me suceden, por lo que voy a intentar implementar esta regla de los 5 segundos en las que me voy a preguntar, no sé si es una mezcla de varias estrategias de coaching, y es, en primer lugar, cada vez que me pase algo que se me cruza por delante y que no me lo esperaba o que no me resulta agradable, voy a preguntarme si me voy a preocupar por eso en los próximos 2 años, si dentro de 2 años lo que me acaba de pasar será importante, y sobre todo tratar de no rumiarlo, darme 5 segundos y tratar de acortar ese tiempo entre me pasa algo y reacciono para resolverlo, algo que creo que es lo que puedo mejorar muchísimo. Mis consejos y lo que me gustaría transmitir a través de este podcast es que si te encuentras estancado en tu vida, porque si eres una persona feliz, este 2020 ha sido espectacular y 2021 será incluso mejor, mi más sincera enhorabuena y desearte que todo siga tan bien. Sin embargo, si te encuentras como yo estancado, tienes dudas o tienes ese síndrome de insatisfacción hedónica, te dejo 6 consejos que son súper rápidos y creo que se pueden empezar a implementar desde ya. El primero es activar el no molestar y también el tiempo de uso del móvil. Y revisarlo de vez en cuando para ver a qué estás dedicando realmente tu tiempo en el smartphone con el que pasamos la mayor parte del día. Segundo lugar, deja de seguir o silencia a las personas tóxicas. Deja de compartir con otras personas y decir, fíjate lo que subió a una story. Si no te gusta lo que comparte la otra persona, hay 2 botones espectaculares en todas las redes sociales. El primero es dejar de seguir o eliminar como amigo. Pero si te da vergüenza o te da apuro o esa persona no quiere cortar la conexión del todo, vaya a ser lo que piense, hay otro botón que se llama silenciar. Pero por favor, no critiques a las personas por aquello que hacen, porque cada uno es responsable de sus actos. Dedícate a mejorar tu vida, tu metro cuadrado y a las personas que están cerca. Tercero, entrena 3 veces por semana. Parece una obviedad, parece de perogrullo, pero entrenar fuerza 3 veces por semana es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. Hay una frase que es probablemente la que más me gusta o la que más me mueve a seguir entrenando, incluso los días que hay menos motivación, es cuida de tu cuerpo porque es el único hogar en el que tendrás que vivir el resto de tus días. Bueno, cuida tu cuerpo. Cuarto lugar, cómo no, pasea cada día. Pasea acompañado de gente de la que puedas aprender, con la que puedas compartir muchas cosas y, si no, pasea acompañado de esas personas a las que admiras. Ponte un podcast y aprende. Quinto lugar, relacionado con el anterior, empieza a escuchar podcasts, que lo puedes compaginar con un montón de tareas. Planchar, como yo hoy durante varias horas, hacer tareas de casa, conducir, escucha los podcasts. No seas esclavo o no seas dependiente de lo que te ponga la radio, de lo que te ponga la tele. Decide tú el contenido, utiliza contenido a la carta, tanto en audio como en vídeo. Y sexto, no establezcas metas, programa acciones, porque si estableces la meta, te apegas a ella. Sin embargo, si programas acciones, te puedes quedar con la sensación del trabajo bien hecho. Y es que tú has puesto los medios, has tomado los pasos para tratar de conseguirlo. Y ahí habrá felicidad. Por resumir, hay un patrón común en todas las acciones anteriores. Y es que ayudan a tomar las riendas de tu vida. Y eso es algo a lo que animaría a todo el mundo. Toma las riendas de tu vida y no dejes que los demás decidan por ti y creen en tu vida. Un fuerte abrazo a todos y que tengáis un fantástico 2021. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad,
próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad.